Bienvenidos al episodio número 6 de nuestro podcast Chismes de Historia y Ciencia. Como tal vez ya muchos saben, en este podcast, mi papá, que es prácticamente una enciclopedia humana, nos platica sobre temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y además, por si alguien tenía la duda, mi papá nos dice todo de memoria. No tenemos guión, nada más tiene como temas de los que va a tocar, pero no está guión, todo nos lo platica desde su memoria. Por eso se merece el título de enciclopedia humana. Bueno, así es que si les gusta la historia y la ciencia, quédense a escucharnos. Hola, soy Fernando Navarro y hoy hablaremos de un individuo al cual la palabra rendición no estaba dentro de su lenguaje, mucho menos en su diccionario. Hola, yo soy Rubí Navarro y el personaje de hoy es uno que personalmente yo admiro mucho, o admiraba, ya no sé, estoy conflictuada. Pero creo que de todos modos, con sus virtudes y sus enormes defectos, fue un verdadero héroe en la Segunda Guerra Mundial y realmente salvó al mundo del abismo. El personaje de hoy es Winston Churchill. Ángel o demonio, benefactor o solamente persona que veía por sus propios intereses y los de su imperio. Solo la historia y el tiempo puede juzgar, y efectivamente la historia ha juzgado durante muchos años, pero no ha llegado a una conclusión certera con Winston Leonard Spencer Churchill, conocido popularmente como Winston Churchill. Él nació un 30 de noviembre de 1874, es de noviembre igual que nosotros, en el Palacio de Blenheim, en Londres. Fue un político y un estadista, historiador, escritor. Bueno, le faltó ser, bueno, es un ilusos, pero a nivel intelectual. Su padre era Randolph Churchill, quien era una persona pues, que tenía abolengo, ¿no? Tenía ascendencia de abolengo. Eran fifís. Era fifí. Y su madre, Lady Randolph Churchill, vamos a decir Lady Randolph Churchill, o sea, el nombre y el apellido del papá. Okay. Pero es bueno, como decir que ella es la propiedad de voy a él. llamarlo de una manera. Pero ella en realidad se llamaba Jennifer Jerome, era hija de un norteamericano, era hija de un rico norteamericano, un empresario. Jennifer Jerome, o Jenny Jerome, más bien Jenny Jerome, pero era Jennifer. Curiosamente es el nombre de un personaje de la serie de Criminal Minds, la chica rubia, esta AJ Cook, ella allí en la serie se llama Jennifer Jerome, JJ. Okay. O sea, no es la... Ah, sí, o sea, no te refieres a la güera que tiene un nombre como hispano. No. Bien falsamente. Ah, no, sí, no, esta García. Birsten, García, no. Es una rubia, por cierto, muy guapa, y ahí le dicen JJ. Ah, sí, ya sé cuál es. Ah, pues ella, la mamá de Winston Churchill, así se llamaba. Puede ser casualidad, pero eso es lo de menos, ¿no? Es nomás como un comentario al margen. Winston Churchill desde muy chico fue inquietísimo, era un chavo que, como dicen, no lo soportaban. Y él en sus memorias siempre hablaba de su mamá, que su mamá, dicho sea de paso, pues no era alguien que lo criara, no porque ella no quisiera. Ella le mostraba cariño cuando se acercaba, cuando estaba cerca de él, pero seguía las costumbres de la aristocracia británica de que ellos tenían que tener una nodriza, una nana, y los papás pues se dedicaban a la socialité. Entonces, pero él platica en sus memorias, él comenta en sus memorias que él admiraba mucho a su mamá, se le hacía la mujer más hermosa del mundo. Él dice que se pasaba mucho tiempo, por no decir horas, mucho tiempo contemplándola y se le hacía alguien bellísimo, se le hacía como un ángel, y él casi no la podía creer que fuera su mamá. Y sí, pues debió ser una mujer muy bella. Él hizo sus estudios empezando en una escuela, en la escuela Harrow, que era una escuela muy prestigiada, era un colegio.
Posteriormente, ya cuando digamos que va a entrar como a preparatoria, debía entrar a una escuela donde había estudiado su papá, que se llamaba Sandhurst, pero lo rechazan 2 veces por malas calificaciones, o sea, no lograba los puntos. Deshonra. Entonces entra a la tercera y le manda una carta a su papá, mira, ya entré. Y el papá le escribe una carta durísima, cabrón. ¿A quién le presumes? Eso es un mediocre, ¿cómo se te ocurre? O sea, todavía presumes que entraste a la tercera y entraste con esos puntos. Ay, güey. No, lo puso barrido, trapeado, revolcado y lo que se le parezca. Y le habla muy duramente y le dice, ¿sabes qué? Eres un deshonra para eres una deshonra para la familia, no sé cómo se te ocurre presumir que entraste bajo esos términos, ¿no? Y le dice que va a ser un fracasado, que va a ser un zángano, que va a ser un inútil. No, bueno, mira, para terminar pronto, como profeta no era muy bueno el papá, ¿verdad? Aparte, el papá sí había sido una persona, estuvo dentro de la política, inclusive estuvo dentro de la Cámara de los Comunes. Okay. Entonces, de alguna manera, pudo darle cierto impulso a su hijo en, digamos, en algunos aspectos de su vida, que realmente es como ha sucedido toda la vida, toda la historia y sigue sucediendo, ¿no? Si tienes los medios, si tienes los conocimientos, tienes los contactos, pues haz una ayudadita a tus hijos, a tus parientes, a tus amigos más cercanos. Y a veces más los medios y los contactos que los conocimientos. Es correcto, es correcto, o sea, eso lo sabemos, ¿no? Que los conocimientos en sí, pues sí, participan, pero si tienes contactos, si tienes medios, inclusive, si eres un alumno perezoso, pero eres bueno para llevártela con los profesores o eres un tipo muy sociable, pues andas pasando, ¿no? Eso inclusive hace años, bueno, específicamente en 1990, que salió el libro de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, que yo fui de los primeros que lo compré, porque me interesó el tema y vi que realmente es cierto lo que él se refería, que un alumno puede ser un mediocre en los estudios, pero saliendo de la escuela el tipo se sabe desempeñar socialmente y logra ser un triunfador, mientras que su compañero, el de más alta calificación, exacto. Pues, él fue, pues a lo mejor sí le fue muy bien en los números, en sus calificaciones y todo, pero son personas tímidas que no saben cómo desempeñarse en el mundo exterior, ¿no? Es correcto. Y algunas veces los alumnos de más altas calificaciones pues terminan dando clases, no porque sea algo indigno dar clases, sino porque es un medio del cual ellos se sienten cercanos, sienten como que ahí están protegidos. Entonces dan clases primero por sus conocimientos y segundo porque es un medio que les es muy familiar y prefieren desempeñarse de esa manera a tener que hacerle frente al mundo donde tienes que negociar, donde tienes que golpearte, diciéndolo de la manera económica, financiera y laboral. Entonces es un medio que Sin embargo, a Winston Churchill le sirvió lo que le dijo su papá, o sea, lo tomó en serio, dijo, no, mi papá se tiene que sentir orgulloso de mí. Aparte, no era un tipo, era muy malo en varias materias, sin embargo, en historia y matemáticas era muy brillante. Era muy brillante. Y es más, cuando se graduó con el segundo lugar general, o sea, la verdad es que sí hizo verdaderamente un buen papel. O sea, a lo mejor en este tiempo diríamos, pero ¿cómo el papá lo va a mandar a la ruina diciéndole que es un fracasado, un inútil? Bueno, a él le funcionó, que de por sí ya traía una vena artística y aristocrática, así como culta, pues la supo desempeñar. Él empezó queriendo ser reportero de guerra, o sea, él no se quiso meter directamente en la política. El papá lo metió así como siendo conocido entre varios, pero él se empezó a meter al periodismo porque era muy bueno escribiendo. O sea, Winston Churchill era un gran escritor, era un tipo que la escritura se le daba. Y se va de reportero y empieza en la guerra entre España y Estados Unidos, en la guerra por Cuba. Porque Cuba pues, fue la última colonia de América pues, que se independizó de España. Y con ese pretexto, porque ya lo sabemos, Estados Unidos
le ayudó a Cuba y que después, Ey. pues saliendo de un tirano para entrar con otro, Estados Unidos toma la isla como bajo su protección y Winston Churchill era reportero. Ahí fue donde le tocó en un par de ocasiones librar las balas de algún par de batallas o más, pero de algo que se hizo ahí y que ya nunca se lo quitó, fue hacerse fumador de puro. Ah, sí, típica imagen de él con su puro. Exactamente. No, una imagen la puedes distinguir de lejos si ves una cara, pero si ves el puro dices, es Winston Churchill. O sea, literalmente son uno mismo, como dice la canción. Entonces, pues igual este tipo podía haber perdido la ropa, la cámara, lo que sea, pero llevaba un buen bonche de puros habanos, cabrón. Ah, ok, entonces todo empezó en Cuba. Todo empezó en Cuba, chico. Entonces, para ese tiempo comienza la Segunda Guerra Anglo-Boer. La Primera Guerra Anglo-Boer había sido en 1880 y 1881, pero esta duró más, esta empezó en 1899. Para poner en contexto, los Boer eran como por así, bueno, no por así decirlo, sino literalmente, los Boer eran los colonos y los que vivían en Sudáfrica eran de origen holandés. Inclusive ya tenían su propio idioma, el afrikaner, y tenían sus propias colonias y tenían se puede decir dos estados. Uno se llamaba el Estado Libre de Orange y el otro se llamaba la Nación de Transvaal. Y la capital de Transvaal era Pretoria. Entonces, pues se arman los golpes y entonces en esa guerra participa también Churchill. Fue una guerra que duró más tiempo y fue una guerra pues muy cruenta, porque realmente los que tenían, se puede decir, ganada la tierra ahí eran los holandeses, pero en 1892, creo que, no estoy bien seguro de la fecha, no hagan caso, pero cerca de 1890, encuentran un filón de oro. Es más, de hecho, Sudáfrica es el país que produce más oro de todo el mundo. Un filón como de 186 kilómetros. Ay, Kilómetros, entonces, un filón de oro, entonces empiezan a llegar muchos británicos y establecerse en una ciudad que se llama Johannesburgo, que ahorita es la capital, pero en ese tiempo se llenó de casitas de cartón, de tela, de lo que fuera, porque llegaba gente a buscar, igual que en San Francisco, ¿no? La fiebre del oro, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, pero empezaron a llegar tantos que los Boer empezaron a ver, oye, pues estos tipos ya son más que nosotros. Entonces tratan de establecer algunas leyes o medidas muy rígidas para digamos, marginarlos, pero los ingleses, oye, mira, nos están tratando bien mal, pues ahí va el Imperio Británico a ayudar a sus pobres claro ciudadanos. Que sí, como que no, ahí vamos para allá. Ustedes nomás esperen, no se desesperen. Y sí, llegaron y le hicieron la guerra a los Boer, que inicialmente los Boer, pues realmente en varias batallas no ganaban una a los ingleses. O sea, los ingleses pretendieron que, por así decir, con un piquete de soldados, a ver, vayan y pongan orden. No, tuvieron que mandar más tropas, infantería, cañones. Y los Boer eran muy buenos tiradores, o sea, lo que ahorita llamaríamos francotiradores. O sea, ellos se ponían en un punto y pum, 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 a causar bajas. Y ahí estuvo Churchill. De hecho, se generó un campo de concentración muy feo. O sea, digo muy feo porque las condiciones eran horribles y pues vamos, que posteriormente tuvieron que callarse la boca con lo que hicieron los nazis. Entonces, en ese campo de concentración murieron miles de Boers y miles de personas de raza de color, que los Boers los trataban bien, o sea, no eran, en ese tiempo no existía el apartheid. El apartheid empezó a generarse cuando llegaron los británicos. Entonces, ya, pero en una ocasión, digamos, en un incidente, estaba saliendo de Pretoria, fugándose, porque realmente como eran ingleses, pues los Boers lo estaban cazando. Iba en un tren, el tren hacen los Boers, hacen que se descarrile, y
y apresan a Winston Churchill. Él les decía pues que no era soldado, que él era reportero, pero a los Boers les valió 7 kilos de nada. Entonces estuvo preso, pero se escapó en fue algo muy, ¿cómo te puedo decir? Muy intrépido. Se escapa y logra atravesar como casi 400 kilómetros hasta llegar a un punto donde lo rescatan y se hace famoso. Empieza a agarrar fama, ¿no? Y ya pues empieza a platicar de lo que hizo y lo que... Pues yo me figuro que metiéndola ahí también, ¿no? Sí, típico. Típico, ¿no? Exageras las anécdotas, ¿no? Pues sí, o sea, no, pues venía un camión con 100 soldados y le meto zancadilla y ahí van todos, ¡ay, amá! Y se cayeron. Entonces, el tipo gana popularidad y en poco tiempo, pues ya tiene logra meterse a la política y se convierte en un sir de la Cámara de los Comunes a través de un distrito de Escocia. La Cámara de los Comunes es como la... Cámara de Diputados. Ajá, ahí en el Palacio de Buckingham, en el Parlamento. En el Parlamento, exactamente. En el Parlamento. Y la de los lores sería como la de los senadores, pero no precisamente. Lo que pasa es que los comunes llegan a través del voto, llegan por vía democrática. Y ellos son como voz del pueblo, ¿no? Exacto. Y los otros son así como la voz de los fifís. No sería la voz de los fifís, pero digamos que son individuos que son invitados por su capacidad, ya sea porque son grandes empresarios, porque tienen muchos conocimientos, porque le han aportado a la patria y porque son invitados de la reina. Así de sencillo. Entonces, los lores no tienen que llegar ahí llegan por méritos, mas no por la vía democrática. Okay. En cambio, los comunes sí tienen que ser por la vía democrática. En esos años entra como primer ministro un señor que se llamaba Henry Asquith. Uh-huh. Henry Asquith nombra a Churchill como ministro de guerra. Uh-huh. Pero luego lo nombra Lord del Almirantazgo. Para Inglaterra o para la Gran Bretaña, el Lord del Almirantazgo es algo muy, muy relevante, porque siendo la Gran Bretaña o siendo Inglaterra una isla, pues su capacidad naval debe ser de lo menos discutido que digamos. O sea, debe ser de la primer potencia en naval, que en ese tiempo lo era. Entonces, el Lord del Almirantazgo, pues no era un título menor. Era decir, toda nuestra flota, toda nuestra protección, todos los enemigos que se tienen que acercar a la Gran Bretaña, tú estás encargado de que eso no suceda. Siendo Lord del Almirantazgo, al poco tiempo comienza la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial inicia, pues, debido a una serie de alianzas. Creo que ya inclusive habíamos comentado algo de eso, entre Alemania con Austria-Hungría, entre Rusia con Francia con Inglaterra, el Imperio Otomano con Alemania, etc. Y siendo él el Lord del Almirantazgo, pues desempeñaba un papel crucial. Y conforme se fue desarrollando la guerra, hubo un momento en el que Churchill, porque era un hombre muy práctico, era un tipo que no se había, por así decir, no se había estrenado así totalmente en lo que era la guerra, y pensó una manera de terminar pronto la guerra, que era a través del Imperio Otomano ir a los Dardanelos y el estrecho del Bósforo, llegar hasta ahí, el estrecho de los Dardanelos, tomarlo a través del puerto de Galípoli, y entonces iban a, por así decir, iban a cortar dos los frentes, y era algo positivo, porque en ese momento el frente occidental pues se había convertido en un punto muerto. Había trincheras de un lado de otro, entre alemanes y por el otro lado franceses y británicos. Pero esta batalla del Galípoli, que estaba bien pensada, pero ¿qué fue lo que pasó? Que había tres
tres personas involucradas, tres altos mandos involucrados. Uno, el orden del almirantazgo, que era Churchill y que sobre él iba toda la responsabilidad. Y estaba Ian Hamilton, él iba a dirigir las tropas de infantería, y estaba Horacio Kitchener, que él pretendía como una especie de ataque combinado, llegar, bombardear y luego que empezara la infantería, lograr hacer tierra y atacar. Sin embargo, Churchill tenía la idea de llegar con los barcos y despedazar prácticamente las defensas del Imperio Otomano, y entonces sí ya que entrara la infantería. Entonces, pues eran tres planes diferentes, así de sencillo. Inclusive hay una película que se llama Gallipoli, que salió en 1981. Fíjate, esa película, como en esa batalla participaron muchos neozelandeses y australianos, la producción es británica, es australiana, y participa Mel Gibson. En esa película sale Mel Gibson. Órale, no la recuerdo, la verdad. No, pues o sea, difícilmente, 1981, ¿no? Entonces, pero pues no le sé, también he visto películas viejitas. Bueno, sí, esa habla precisamente de la batalla de Gallipoli, donde fue una carnicería, literalmente. Aniquilaron a los aliados, pero había dos cosas. Primero, los otomanos conocían sus planes. Era parte. Y segundo, tenían un tipo muy genial a la defensa, que era Atatürk. Atatürk luego se convirtió en presidente de Turquía, y Atatürk era un gran general, un gran estratega, y aparte acababa de pasar la guerra contra Grecia. Entonces esa zona de los Dardanelos la conocía perfectamente, Entonces, para él no fue fácil, pero se desempeñó con mayor velocidad, con mayor eficacia y con mayor, digamos, el golpe que daba era fatal para los aliados. Y pues mueren miles y miles. ¿Qué pasa? Que pues el que tiene que cargar con la responsabilidad de eso es Churchill. De hecho, carga con ella obviamente hasta los últimos días de su vida. Sí. Que diario se lo echaban en cara, ¿no? Sí. Cuando había elecciones o lo que sea en la cámara, no, pues acuérdate de Gallipoli, ¿no? ¿Cómo vamos a poner a este güey que causó esto de Gallipoli? Causó la gran desgracia, una matanza horrible. Perdimos un montón de gente y eso, sí. Exactamente. Entonces a él se le quedó en ese momento el carnicero de Gallipoli. En 1915, él estando aún como Lord del Almirantazgo, hunden al buque Lusitania, a un transatlántico. Lo hunden y posteriormente eso hace que Estados Unidos entre a la guerra. No en ese momento, pero un año después. Y entra a la guerra y hay inclusive algunas historias conspiranoicas. Inclusive, fíjate, yo me acuerdo a principios de los 80s sobre una documental, porque era un documental sobre cómo hundieron a Lusitania, y de alguna manera velada decían como que el mismo Churchill había provocado que un submarino alemán lo hundiera con objetivo de que Estados Unidos se viera dañado, digamos, se viera perjudicado o se viera ofendido, y entonces entrara a la guerra. Entonces te lo dejan así como entrever. Y sí, efectivamente, hay algunas personas que dicen, o algunos historiadores dicen que probablemente sí se le puede culpar, cuando menos de negligencia. Es lo único que se puede comprobar que sí es culpable. De que sí es culpable, ¿no? Pero así como, digo, provocar así la muerte de miles de inocentes y sí, nomás no para que, lo creo. Bueno, un ratito más platicamos para que veas de qué cosas sí era capaz. Entonces, también que me cae, la neta. Sí, está bien, bueno, pero pues vamos a ver que no siempre, pues, como nombré en un principio, es un ángel y un demonio, ¿no? Tenía dos lados. Cuando se entra el nuevo parlamento, porque Asquith renuncia y Lloyd George lo sustituye. Y entonces los conservadores
bueno, más bien Asquith, que todavía estaba en el poder, necesitaba una alianza con los conservadores. Y los conservadores le dicen, ¿sabes qué? Sí, pero saca la chingada al carnicero. Así, fue condición, nada más. Ujú. Sí te ayudamos, pero saca Y lo Lo sacó, tuvo que sacar. cosa Ujú. que le provocó muchísima, pues una gran depresión. Él le llamaba el perro negro, él decía, el perro negro me está rondando, se refería a que se sentía deprimido, o que estaba sintiéndose muy triste, estaba sintiéndose verdaderamente deprimido, impotente, vamos, porque la depresión llega a hacerte inoperante, llega a convertirte en una Sí. persona inoperante. Entonces, su esposa, Clemens, que le decía Clemmy. Sí, es cierto. Clemmy, esa mujer, mira, curiosamente, esa mujer era hija de una señora, bueno, para más rápidamente, debió ser muy, muy bella y muy sensual, porque se daba lujo hasta de tenerle un padre a cada hijo. Ok. O sea, no sabía ni quién era el papá de Clemmy. Entonces, como Clemmy vivió una vida muy disipada con su mamá, que ya estaba con una pareja, ya lo corría, ya se casaba, ya se divorciaba, y pues ya tenía un amante, ya tenía otro, ella quiso hacer lo contrario absolutamente. Me recuerda un profesor que me decía que era lo más estúpido del mundo es repetir la mala historia de tus padres. Y ella eso quiso, no repetir la historia de su madre, y formó un hogar donde Churchill verdaderamente, estoy seguro que no pudo haber llegado a ser lo que también era si no tenía el apoyo de esta mujer. Era momentos de que si ella estaba lejos, el cuate estaba perdido. Tenía que mandarle a hablar, oye, pues ya vente. Oye, pues espérate, ¿no? Que venía a París 2 meses de vacaciones, 15 días, ya regrésate. Así literal, o sea, el tipo la necesitaba ferozmente. O sea, pues qué bonito que haya pareja así, que sientas ese apoyo, pero también qué feo depender emocionalmente así de esa manera, ¿no? Sí, pero igual, por el tipo de personalidad de Winston Churchill, él lo necesitaba, ¿no? O sea, él era depresivo y ella era la persona que lo levantaba. Así de fácil. Ella era exultante, lo animaban, o le decía que era Positiva. Super Churchill, ¿verdad? Ajá. Super Churchill la rescate. Si tú no lo haces, nadie lo puede hacer. Si tú no estás presente, esto se va a caer. Así. Pues el tipo se la Órale. creía. El tipo se la creía, decía, Clementine dice eso. Definitivamente es cierto. Y es la que vive conmigo. Total que, con el tiempo sale el primer ministro Asquith y Lloyd George, que es el nuevo ministro, e inmediatamente nombra a Churchill, fíjate, o sea, él dijo, bueno, yo creo que ya ahorita ya Ya lo castigamos lo lo suficiente. castigamos suficiente, lo nombra ministro de guerra y ministro del aire, o sea como diciendo, miren, ustedes lo juzgarán como quieran, pero el tipo tiene capacidad, y la habíamos demostrado. Pero él estando ya en ese ministerio, Lloyd George decide nombrarlo ministro de Hacienda. ¿Sabes qué? Aviéntate Hacienda, que también era un puesto, pues, imagínate, para el Imperio Británico, el imperio más grande que ha existido en el mundo, con 34 millones de kilómetros cuadrados sometidos, pues no era cualquier cosa. Y él él llegando, pues tomaba decisiones, él llegando a algún lugar diferente, a un ministerio diferente, tomaba decisiones así que cambiaban las cosas, por así decirlo. Cuando él llegó como Lord del Almirantazgo en 1911, lo primerito que hizo fue cambiarle los motores a todos los barcos. Vamos a hacerlos de diésel y vamos a quitar lo que sean de carbón. Vamos a hacerlos más veloces, gastaban millonadas de libras esterlinas, pero el tipo sabía lo que se necesitaba hacer, o sea, tenía esa sensibilidad, ese don de saber, esto se necesita así. Sí, de hecho yo a él lo veo así como una persona como que no se traba, ¿no? Como que sí hay que tomar una decisión, si es difícil, lo que sea, pero se avienta el tiro y toma la decisión, no se pone a patinar. Sí, no, y sobre cosas súper relevantes, es que ponían a cualquiera a entrar al baño seguido, y él decía, no, así le vamos a hacer, y tópelo donde tope, cosa que fue muy acertado, ¿no? Porque en realidad él había visto que Alemania se estaba preparando ya para la guerra,
y estaba, estoy hablando de 1911, ¿no? Todavía en la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando es nombrado ministro de Hacienda, lo primerito que hace es regresar al patrón oro. ¿Y qué pasó? Bueno, en ese tiempo era el tiempo donde ya había algunas teorías económicas interesantes y un inglés que yo creo que has escuchado mucho es John Maynard Keynes. Él tenía su teoría de la economía que funciona en muchos casos y funcionó en ciertos decenios. Le dijo, ¿sabes qué? Vas a provocar desempleo y deflación. Exactamente lo que pasó. Chale. Exactamente lo que pasó. Las exportaciones británicas se hicieron carísimas e inclusive hubo un periodo hasta que les hacía falta suministros básicos. ¿Y qué hacen? Pues invaden Egipto. O sea, ahí está el Valle del Nilo y Sudán. A ver, Egipto y Sudán, pues ahí hay muchas tierras fértiles. Pues chingue su, vamos. Pues vamos, chingue su, al cabo, pues les vamos a decir cómo se siembra mejor. Cómo, no, realmente así era el sistema británico. Así era el sistema británico. ¿Dónde hay? Aquí, ahí vamos, con permiso. No, entonces, ya empiezan los años 30, cuando él inclusive vuelve a entrar al Parlamento, pero ya ahorita sin una función como pública. Entonces, cuando empieza a ascender Hitler al poder, estamos hablando de 1930, fue el primeritito que dijo, ¿saben qué? Ese cabrón, nos va a dar pedos. Nos va a crear problemas. Ese güey no hay que darle ninguna concesión, no hay que otorgarle nada, no hay que permitirle nada, hay que atarle las manos. Y mira, todos, como él no era primer ministro y no era tampoco ningún whip, el whip son como lo que le llaman ahorita los presidentes de bancada. Ok. Él no era más que uno de los comunes. Entonces, pues igual lo escuchaban, porque era un orador de primerísima línea. Él desde muy chico fue un gran orador. Pero pues decían, pues ¿qué hacemos? O total lo ignoraron. Cuando en 1933 el mismo Hitler incendia el Reichstag con el objeto de declarar un estado de excepción en Alemania, es cuando dice, ¿qué hubo? Les dije que este güey es un tirano. Este güey es un tirano, este güey aquí no va a parar. Y empieza Hitler a promover la superioridad de la raza, a señalar un enemigo común. Los judíos nos jodieron, los judíos nos han sometido, los judíos nos han provocado, por ellos perdimos la Primera Guerra. A tener un enemigo como es lo clásico que hace un tirano o un digamos, un aprendiz de dictador. Señalar un enemigo común y sobre ese estar, pum. Ese tiene la culpa de todo. Este tiene la culpa de todo. Logra aglutinar mucha gente porque también en los tratados de Ginebra, la Sociedad de Naciones, que era por así decir, la que era antes de la ONU, había sido tremendamente drástica con los castigos a Alemania. De tal manera que Alemania sufrió una inflación. Tú llegabas con una carretilla de marcos para comprar un par de zapatos. Ay. O sea, de verdad, era algo, eso que te digo no es exageración, eso sucedía. O sea, llegabas con carretilla de dinero a comprar algo, dame ese pantalón y eso, o sea, una inflación. Ay, qué culero. Terrible. Entonces el pueblo alemán sufrió terriblemente con los tratados no de Ginebra, de Versalles. Y Hitler alimentó eso. Miren lo que nos hicieron, o sea, todos participamos en la guerra y resulta que nosotros fuimos los que pagamos todos los platos rotos. ¿Por qué? Porque nos tienen envidia, porque somos la raza superior. En esto, Churchill no difería de Hitler, Churchill era un supremacista blanco. Él no decía que hay que matarlos, que hay que... No, pero él sí tenía clarísimo que la raza blanca, los arios, eran los que tenían que someter a todos los demás, porque eran los más inteligentes, los más bonitos, los más capaces. En eso coincidían Hitler y Churchill. La raza aria es la superior.
Órale, ok, entonces cuando Hitler daba sus discursos, él decía así como de, o sea, sí, pero no. O sea, no seas así, güey, o sea, O sea, no sí trates mal a tienes la tiza, razón, güey. pero no lo hagas tú. No trates mal a la tiza, güey, o sea, no trates mal a la raza, güey, no los patees, con que los escondas, güey. Ay, Entonces, no. pero, como te repito, no era amigo o no tenía el pensamiento de hacer matanzas como Hitler, ¿no? Que hizo lo que hizo, bueno, lo podemos mencionar ahorita. Campos de concentración, la eugenesia, decir, ¿sabes qué? Los imbéciles no pueden seguir viviendo, están comiendo del Estado, están consumiendo oxígeno de otros, y llegar a la esterilización de los que no deberían ser papás. Pues en eso también coincidía con Churchill. Ay, Churchill shit. en 1923 promovió una ley de eugenesia, donde decía, ¿sabes qué? Hay gente que no se debe reproducir. Como dicen ahorita, ya ves que, oye, no mames, tan pendejo que estás y reproduciéndote. Pues él así claramente. O sea, No pasó esa ley. no pasó. puedo diferir mucho también. O Bueno. sea, creo que todos en el interior llegamos a sentir así como de, ay, habría gente que no debería de reproducirse. Pues sí, pero nos lo callamos. Lo que Sí. callamos los ciudadanos. Y te digo, entonces él sí era partícipe o sí simpatizaba con la eugenesia, ¿no? Sí, hay gente que hay que darle crán, sobre todo los que son, él tenía una clasificación de tontos, imbéciles, débiles mentales ¿En serio? y débiles y deficientes morales. O sea, él tenía, sí, él tenía ya una clasificación para estas gentes, pues hay que tenerlas por ahí encerraditas o muy ocultas. Y los que padezcan eso, pues no deben de reproducirse porque van a sacar otro imbecilito por ahí. No mames. Es una de las cosas, pues, que no se sabe mucho que no se Mal. sabe mucho después de Churchill, pero que sí, en eso sí. Digo, voy a decir coincidía con Hitler porque no es correcto decir simpatizaba. En realidad él detestaba cordialmente a Hitler. Lo detestaba. Para él, su sueño era verlo hecho pedazos en el suelo y mearse sobre sus restos, cabrón, así. Y si traía ganas de hacer del 2, también, chinmarín. En realidad lo detestaba. Cuando se empieza a generar, se empieza a gestar ya la Segunda Guerra Mundial, que en ese momento nadie cree, no, pues ya una guerrota, ¿cómo va a haber otra? Pues, ¿qué les pasa? ¿No puede haber otra guerrota? ¿Sabes a mí qué me causa? O sea, se me hace cura porque nunca lo había pensado, pero sí es cierto. Estaba escuchando otro podcast, no me acuerdo cuál, y que estaban hablando de la Primera Guerra Mundial y alguien dijo, cuando fue la Primera Guerra Mundial, nadie le decía la Primera Guerra Mundial porque eso se supondría que tendría que haber otra, o sea, era solo la Guerra Mundial y ya hasta La que Gran fue la Guerra, segunda, la Gran Guerra, así se le llamaba, la Gran Guerra. y ya hasta que fue la segunda ya se convirtió en la Primera Guerra Mundial, Exactamente. porque sí es cierto, imagínate decirle la Primera Guerra Mundial es como que primera. O sea, ¿va a haber Imagínate, otra? ¿qué onda, chamacos? Pues ya nos aventamos la primera, ¿qué? ¿Cuándo nos echamos la segunda? Ay, güey, yo todavía ando cansado. Pues vamos echándole ganas, ¿o qué? Vamos preparándonos. Pero se llamaba así la Gran Guerra, porque pues ¿cómo iba a haber otra? Es momento de una cápsula curiosa. Sí, ese nombre me lo acabo de inventar. En esta cápsula les voy a decir algunas películas o series en las que aparece Winston Churchill, por si les interesa ahondar un poquito más en su vida de una manera más interactiva. Una película es La noche más oscura. Es una película del 2017. Winston Churchill es interpretado por Gary Oldman y personalmente esa película a mí me encanta. Otra película es Churchill's Secret. Es una película del 2016 y si no me equivoco está en Amazon Prime. También quisiéramos recomendarles la serie de The Crown, como sabemos está en Netflix y ahí se ve muy claramente la relación entre Winston y la reina Isabel II y pues todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Claro, todo es más de la perspectiva de la reina, pero aún así hay muchas apariciones muy importantes de Winston y nos deja ver un poco más sobre su personalidad y la relación con altibajos que tuvieron ambos. Otra película en la que Churchill hace su aparición es Bastardo sin Gloria, del 2009.
Esa es mi película favorita de toda la vida, así es que definitivamente se las recomiendo. Y por último, otra serie en donde Churchill hace unas apariciones breves y no en sus tiempos de primer ministro es Peaky Blinders, que definitivamente nada de lo que sale él ahí haciendo o diciendo es algo comprobable históricamente, ni creo que esté basado totalmente en la realidad, pero no deja de ser una excelente serie en la que aparece nuestro queridísimo Winston. Cerramos la cápsula. Continuamos. En este periodo estamos hablando de Europa, periodo, pues sí, básicamente en Europa. Ya la noticia era Hitler. Hitler hizo esto, Hitler esto otro. Entonces empezó a hacerse de plenos poderes Hitler. Absolutamente, nadie le decía nada. ¿Por qué? Porque estaba generando un super ejército. Estaban viendo que sus fábricas estaban generando armamento militar, pero a destajo. Y estaban viendo que su discurso era totalmente agresivo. De odio. De odio. Todavía no llegaba al bélico, pero no tardaba en hablar de lo bélico, ¿no? De decir que vamos a... Porque eso él lo estuvo ocultando. Él habló siempre de quiénes eran los grandes enemigos. Unos de ellos eran el comunismo. El comunismo siempre fue su enemigo. Y de que ellos eran las víctimas. Exactamente, y que habían sido victimizados por todos los demás. Por lo tanto, necesitaban ser resarcidos, necesitaban lavarse esa afrenta. Tenían que darle varias concesiones a Alemania porque la habían humillado de forma horrible. Entonces Hitler empieza a hacerse de algunos territorios. En 1938, ya Churchill lo veía venir. Dice Churchill, ¿saben qué? Este güey se va a querer anexar a Austria, porque siempre ha dicho porque él era austriaco. Uh-huh. Entonces, y siempre había dicho que era parte del Imperio Germano, de la raza aria. Entonces dijo, ¿saben qué? Este güey se va a ir sobre Austria. Pues efectivamente, en 1938 se anexa Austria y nadie, pero nadie dice pío, excepto un solo país. ¿Quién crees que fue? ¿Inglaterra? México. Oh, ¿en serio? México. En la capital, en Viena, la capital de Austria, hay una plaza que se llama México. Ah, sí. Y donde hay una placa donde dice que México fue el único país que cuando Hitler se anexó a Austria, fue el único país que protestó diciendo que era una violación, que era un atropello a la humanidad, etcétera, etcétera. Hay una placa que conmemora y ahí se llama la Plaza México porque fue, o sea, nadie, cero, cabrón. Ahí te das cuenta el miedo que le tenían a Hitler, ¿no? De, ay, güey, no, bueno, pues al cabo se parecen. Y luego también hablan alemán, hombre, pues a lo mejor hasta contentos están. Nadie dijo ni pío, cabrón. Pero entonces Hitler ya había mostrado, como una de las partes de los territorios que perdió había sido una zona que pertenece a la actual República Checa, que se llama los Sudetes. Se la masticó luego, o sea, me refiero a Churchill. ¿Saben qué? Este tipo va a voltear sobre los Sudetes y sobre Bohemia y Moravia, que eran zonas donde vivían muchos alemanes, pero no era de mayoría poblacional alemana, sino que vivía, por así decir, el 30%, porque habían salido de ahí a partir del momento que se es anexada la República Checoslovaca. En ese momento era la República Checoslovaca. Estando Neville Chamberlain en el poder, siendo primer ministro de Inglaterra, pues le hace cuenta diciendo a Hitler, oye, no, pues es que los Sudetes nos pertenecen y tenemos tenemos autoridad sobre ellos, nos los arrebataron, es más, tenemos el derecho a poseerlos porque es una manera de lavarle la afrenta de guerra que nos... Pues el único que protestaban eran por los británicos, pero de una manera así media tibia, ahí Neville Chamberlain. Hitler, no seas tonto, mano, no seas así. No seas así. ¿Por qué eres tan peleonero? Ya tienes bien mucho territorio. ¿A poco no estás feliz ahí con lo que tienes? No le quites a estos muchachos, también a gusto ahí en su país.
¡Nein! Entonces, Nein. ¡nein, nein! Entonces, cuando él muestra, para esto, el único que respingó, por así decirlo, no directamente, fue Rusia, y Rusia le dice a Inglaterra, ¿sabes qué? Si se anexan, si entran a Checoslovaquia, les declaramos la guerra. No, ando viendo eso, dice Chamberlain, ando viendo ese jale. Déjame echar una platicada. Déjame echar una platicadilla, Yo te aviso. No me llames, yo te llamo a ti. Entonces, pues se va a reunir, pues ya trae la encomienda del Parlamento británico, Chamberlain, de ir a hablar con o sea, es que ve con este hijo de la chingada y dile que le pare. Y va a ir Chamberlain, y antes de subirse al avión, le dice Churchill, dile a Hitler que si pisa Checoslovaquia, al siguiente día la declaramos la guerra. Así le vas a decir. Sí. Ok, eso vamos a ver, pero vas a ver, lo voy a convencer. No es tan malo, nomás le falta un jaloncito de orejas. Entonces, se hace la reunión de Múnich y regresa Chamberlain presumiendo un documento. Miren, aquí traigo el documento. Y el documento era que nomás iba a invadir Checoslovaquia, pero que ya no más. Que ya no más eso. O sea, verdaderamente absurdo. O sea, no, estaban en la cámara que explotaban contra él. Pinche vato, ¿cómo? Llegó la paz a Europa. ¿Cómo? No mames, pinche vato pendejo. ¿Cómo? Entonces le dice Churchill, ¿sabes qué, güey? Ya le diste de comer al perro. El perro, ya le diste de comer carne al perro y nomás esa carne va a querer. Como todo el mundo le mostraba sumisión, sometimiento, pues ¿qué hizo Hitler? Pues ya estaba a sus anchas, estaba haciendo lo que quería. Y empieza a mostrar el interés por Polonia. Porque una parte de Polonia, pues Polonia de ellos se la repartían, ¿por qué no le iba a tocar a ellos también? Sí, se la merecen, pobrecitos. No merecen, no chingues, o sea, de Polonia de ellos se la han repartido, nosotros que nos ha tocado, canallas. Y entonces, pero Hitler, sabiendo que quien está inmediatamente detrás de Polonia, ¿quién está? La Unión Soviética. Entonces genera un pacto de no agresión con Stalin. Oye, viejo, pues qué, pues no, pase lo que pase, no nos agredimos, ¿cómo ves? Pues está bien. Simón. Pero pues, entonces nada de peleas, no, nada de peleas. Entonces nadie se va a golpear. Entonces nadie tira piedras ni nada de eso, De hecho, venga esa mano. Pues firman el documento de no agresión y en 1939, el 1 de septiembre de 1939, invade Polonia, Alemania. Pero como tenía ya de compa los soviéticos, pues los soviéticos entraron por el otro lado y se dividieron a Polonia otra vez. Mira, qué hermosa amistad. Oye, pues ¿cómo ves? Pues yo de aquí acá para acá. Está bien, hay que quédate con esos cerritos, al cabo a mí ni me sirven. Entonces, al siguiente día, el 3 de septiembre, la Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania. Y yo me imaginé otra vez al primer ministro yendo, bueno, fírmame este papel donde diga que ya no más Polonia vas a invadir. ¿Ya no más Polonia? Ahora ese y ya, ahora sí. Y nomás una mitad, y ya. Ok, pero no, pues ya, pues todo el mundo le decían a Chamberlain. Eso sí, ahora sí ya todos estaban así muy caritas, muy alineados, por llamarlo de una manera, con Churchill. No, tenía razón este güey, ¿cómo ves? Sí, yo siempre te apoyé, siempre supe que tenía razón. Que tú tenías razón. Mira, güey, este güey le regaló hasta las nacionales entidades de Polonia, cabrón, no mames. Pero no te creas tanto, o sea, era un tipo que no era... Porque el tipo era de los que... Si toda su bancada... porque déjame decirte que él era conservador y en 1904 se cambia la bancada liberal. Así, de buena... ¿saben qué? Con permiso, ¿hay lugar? Sí, comper. Y se va y lo reciben bien los liberales porque era un tipo también que, pues generaba un movimiento. En ese tiempo, si tú quieres,
siempre fue muy, muy polémico, pero un tipo que generaba movimiento. Se va a la bancada liberal y se queda ahí hasta 1924, o sea, duró 20 años siendo liberal, pero ya ya cuando inicia la Segunda Guerra, él ya es conservador. Oh, pues. Sí, el tipo cambiaba de zapatos así, pero ¿Estás pero diciéndome que los políticos se van a los lugares según como les convenga? no, ¿Se cambian de lado como les convenga? no, los políticos no hacen eso. O sea, ¿tú te refieres a que cambien de partido para agarrar un hueso? No, Dios nos libre. No, afortunadamente eso no sucede. Ay, no, ya me estaba asustando. No, eso no sucede. No, sería muy feo, ¿eh? Úchila, guácala. Uchi, guácala. Me dio ñañaras. Pero en estos momentos de cuando ya llega empieza la guerra, comienza la guerra, ya pues ya en el Parlamento es un pedo, ¿no? Porque empiezan a ver cómo avanza Hitler, cómo invade Bélgica, va por Francia. Pero primero se fue a la península escandinava, invade Noruega. Pero invade Noruega porque los ingleses le dieron esa idea. En ese momento, otra vez, Churchill era Lord del Almirantazgo y manda a Noruega como para cerrarle el paso a Hitler, pero manda, haz de cuenta, por así decir, no sé, 4 barcos y 5 cañones y manda un muy pequeño ejército o muy pequeña forma de confrontarlo y Hitler dice, ay, me le van a cerrar por el otro lado. Y pues se va Hitler y lanza una ofensiva terrible contra la Fuerza Expedicionaria Británica, porque les dio la idea de que pues te voy a cerrar los canales y despedazan literalmente. Hay una terrible matanza de británicos en Noruega. Uh-huh. Pero eso quedó eclipsado, o sea, en realidad fue una culata de Churchill, ¿eh? Pero fue una culata y quedó eclipsada porque estaba en efervescencia en la Gran Bretaña todo el pedo, bro. Que sí, que no, que... Y después dicen, y en 1940, el 11 de mayo de 1940, es nombrado primer ministro Churchill. Bueno, sí, pero lo que pasó entre cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, que fue en septiembre, y mayo de 1940, suceden un montón de cosas que son explicados en este librito de Anthony McCarten que se llama Las horas más oscuras. Y dice como subtítulo, ¿cómo Churchill salvó al mundo del abismo? Les voy a platicar un poco de lo que dice aquí. Neville Chamberlain se negaba a dejar el poder. Entonces, cada vez que subía a la tribuna le gritaban, imbécil, regala naciones, inepto, nos crucificaste. Bueno, no era una... Y el tipo aguantaba, estoico como él solo. Y, ya me van a dejar hablar. ¡Inga tu madre! Y el tipo ahí estoico. Entonces, pues empezaron a ver que empezaba a flaquear ya tanto su poder, que llegó un momento que ya no se paraba sin que le gritaran que ya dimitiera. Ya dimite, ya renuncia. Porque no podían hacerlo así, como te digo, así. ¿Saben qué? Vamos a hacer lo que a correr este cuate. Sale. ¿Quién le firma? No se podía. O sea, él tenía que dimitir por la forma en que está por la forma de la redacción de la Constitución de la Gran Bretaña. ¿No podía la reina decidirlo? No podía en ese tiempo era el rey Jorge III. Sí, era el rey Jorge III. ¿No te acuerdas la película El discurso del rey? Sí, es el papá de la reina. Es el papá de la reina, exactamente. Bueno, pues Jorge III no podía hacerlo, pero por ahí se nombra, y luego oye, que Churchill, no, mames, no, ese cabrón peleonero, mal hablado, no, payaso, petulante, no, le ponían una serie de calificativos, pero el tipo era respetado, o sea, le temían. Y había un Lord Halifax. Lord Halifax era como muy popular, era un tipo, digamos, modosito, era muy diplomático, hablaba en buenos términos, tipo elegante, tipo bien presentado,
todos lo respetaban. Entonces se empezó a nombrar que Halifax, pero Halifax era un lord. Y en la Constitución inglesa, los lores no pueden ser primeros ministros. Ok. Porque son nombrados por la reina o el rey. Entonces él tenía que renunciar a su cargo, a su título nobiliario, y pasar un tiempo y entonces poder postularse. Y la cosa es que urgía ya. Necesitaban alguien así que ya entrara en acción. Entonces, el mismo rey, Enrique III, le dice a Halifax, oye, pues, ¿no quieres, pues te quito lo noble, cabrón? Así, te quito el título nobiliario. Y la verdad era que Halifax, a pesar de que era un hombre mesurado, era un hombre, digamos, que no mostraba sus emociones, al tipo se le fruncía nomás de pensar estar al frente del país con tremenda crisis ante un super enemigo. Sí, no manches. O sea, no, espérense, cabrón, no me ayudes, compadre. O sea, realmente se le fruncía el yoyo. O sea, no. Nunca mostraba interés. Tan así era que una vez fue una comisión, entre ellos el Lord Peel, que ya había sido primer ministro, pues a decirle, oye, ¿cómo ves? Piénsalo. Y llegaba y... No, se fue con el dentista. ¿Cómo que se fue con el dentista? Si al rato tenemos reuniones. No, sí, allá anda con el dentista. Y luego, no, se va a rasurar. O sea, nunca lo llevan en su casa al tipo. O sea, les dicen que no estoy. El tipo no quería. No, por nada del mundo. Entonces, cuando Neville Chamberlain, el día 7 de mayo, 8 de mayo, 9 de mayo, 10 de mayo, cada día que se subía a tratar de decirle su proyecto, su plan para llevar a cabo, a sacar adelante la crisis, lo bajaban a tomatazos casi, ¿no? No, lárgate, pendejo, inútil. Y el tipo aguantaba. Lo que él no sabía es que él ya tenía un cáncer de colon que a los meses lo iba a llevar a la tumba. Pero supongo que también era parte de las presiones y todo eso, ¿no? Porque muchas veces el cáncer se desarrolla a mayor velocidad cuando hay una crisis personal. Y entonces, en uno de esos días, se sienta con los de su bancada, con los conservadores, porque él era conservador igual que Churchill. Inclusive Churchill, a pesar de lo que le decía, cuando subía al estrado, no le decía groserías, no le decía... Nomás decía por así decir, estamos viviendo momentos oscuros, estamos viendo algo terrible, le hemos dado al enemigo las armas para que nos dispare. Pero por culpa de alguien. Por culpa de alguien que estoy viendo, pero no menciono. Entonces, pero sí, le aventaba sus piedritas, pero acá escondiendo la mano. Y ya el mismo Chamberlain en una ocasión dice, el 9 de mayo, dice... Se sienta con su bancada y les dice a algunos de ellos de confianza, que no recuerdo ahorita el nombre, perdón. ¿Sabes qué? ¿Saben qué? Necesito que me apoyen. Pero ellos pensaban que apóyenme en lo que voy a decir, que a lo mejor es renuncio, ¿no? No, pues échale. Y sube y dice, acepto el reto, es un momento de crisis y juntos lo vamos a superar. No manches, güey. Dije, no, chingues, este güey que no aprende. No sabes, no entiendes qué es, no te queremos. O sea, pues ya al siguiente día, 10 de mayo, se da cuenta que pues que no tiene ningún tipo de apoyo. Y entonces, pues presenta su renuncia, y su renuncia sí tuvo que presentarla ante el rey. Cuando llega con el rey pues ya había mucho chisme batido, ya sabía lo que iba, y dice, pues le comenta, ¿no? Un tipo sarcástico, ¿qué tal? ¿Cómo han estado estos días? No, pues complicadillos, pero ya ve que va a traerle mi carta de renuncia. Y inmediatamente el rey le dice, oye, y ¿a quién propones? Y el rey esperaba que le volviera a decir Halifax, el Lord Halifax. Y le dice, Winston Churchill. No, al rey se le pararon todos los pelos del cuerpo. Él no quería a Churchill, le caía mal.
Y se le hacía que era la antítesis del británico, porque se le hacía un tipo como tosco, rudo, a pesar de que era un gran intelectual y había escrito varios libros y había sido, pues, miembro del Parlamento desde 1899. Entonces, y cuando le dijo eso, que el rey dijo, no dijo nada, pero se quedó así, porque pues ya ves, los reyes, no sé si te acuerdas en la serie esa de The Crown, que la mamá de la reina le dice, no debes mostrar emoción, porque si sonríes, estás asintiendo o estás negando. Entonces, pues el rey le recibe la carta y pues, bueno, pues vamos echando una platicada con ese muchacho cachetón. Y le habla a Lord Halifax y le dice, oye, ¿sabes qué? O sea, Neville Chamberlain me dice que Winston Churchill, pues sí, cabrón. Mira, puede haber otros más simpáticos, puede haber otros, pero este tipo tiene experiencia en guerra. Y lo que es más, ha fracasado en ocasiones. Conoce la derrota, conoce el triunfo, conoce al enemigo. Él nos lo advirtió desde hace años. Él sabía perfectamente lo que iba a pasar. Nos cae bien o nos caiga como nos caiga, pero es el que se necesita estar ahí. Aparte se necesita el liderazgo. Necesitamos a alguien que vaya y se ponga perrucho o que sepa negociar con Hitler, porque en ese momento era toda una posibilidad. Entre el rey y Lord Halifax, ¿sabes qué? Vamos negociando con Hitler, vamos diciendo, espérate, tranquilo, güey, vamos negociando, ya retírate. Pero pues cosa que a Hitler le valía pura. Entonces ya habla ya le habla el rey a Winston Churchill y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues quiero que acepte ser el primer ministro. Entonces pues acepta y al siguiente día toma juramento ante el Parlamento y es cuando pronuncia su famoso discurso, bueno, uno de los famosos discursos, el de vengo solo a ofrecer sangre, sudor y lágrimas. Ah, sí. De hecho, esa frase la tengo yo en el llavero de mi carro. Compré ahí en los cuartos de guerra de Churchill en Londres, compré un llavero que dice eso. Pues, inclusive hay un grupo de blues que se llamaba así, Blood, Sweat and Tears, sangre, sudor y lágrimas, un grupo gringo. Entonces, ¿qué hace? Lo primero que piensa este hombre es instalar su gabinete de guerra. Y en ese gabinete de guerra mete a la misma gente que sabía él que le estaba tirando cajeta, inclusive al Neville Chamberlain, ¿sabes qué? Te necesitamos porque eres una persona con experiencia, con capacidad, bueno, le empieza a hablar bonito. A Lord Halifax, oye, te necesito aquí, o sea, empieza a integrar gente que inclusive lo había atacado porque pensó primero en el beneficio de la nación antes de que, pues me tiró, pues ahorita lo voy a mandar a que limpie las calles el güey para que se le quite. Entonces, ya para él no era tan crítico, pero al siguiente día ya había entrado a Bélgica Hitler y estaba avanzando. Para darnos una idea, Hitler estaba avanzando a 75 kilómetros por día. Los nazis estaban avanzando. Ay, güey. O sea, haz de cuenta, de aquí a Guadalajara por día. Y estamos hablando de Europa. Europa, pues, sí, que es chiquito. Es chiquito, ¿no? Entonces, sabían que en cualquier momento iba a pasar el río Somme y le dijeron al rey Leopoldo de Bélgica, aguanta, nosotros te vamos a ayudar. Pero no, ya cuando dijo aguanta, le dijo, no, güey, ya qué, ya estoy quitando la bandera. Shit. Entonces, él lo que hace es fomentar entre los ingleses, pues, entre los franceses, ¿saben qué? Hay que luchar y les manda, cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, de inmediato, la Gran Bretaña mandó la Fuerza Expedicionaria Británica, que eran más o menos unos 500,000 soldados. Inmediatamente, o sea, como diciendo, ¿sabes qué? Te declaramos la guerra y nos de mentiritas, ahí vamos. Que un tiempo se le llamó inclusive Sitzkrieg o guerra de mentiritas, todo eso, porque pasó un lapso de tiempo de unos meses de que inclusive los soviéticos le llamaban la guerra de broma, o sea, como que no se ve, no es cierto, declaran la guerra, pero es nomás para asustar a este güey. Bueno, ya entonces cuando ya se armaron los trancazos, se armó la gorda, ya entonces vieron que era en serio. Iba avanzando hacia Francia y vieron que no, pues los franceses no podían detenerlos. Oye, van a llegar a tal parte, sí, ahí deténlos, sí, ya nos pasaron. ¿Ya? Entonces empezaron a ver
los ingleses que estaban acorralando su propio ejército. Y ahora sí, porque los franceses se veían incapaces así, incapaces con I latina mayúscula de hacer algo. Simplemente, no me mates, cabrón, no me maltrates, pero pásate. Entonces la Fuerza Expedicionaria Británica estuvo luchando, pero llegó un momento en que en Calais, que había una guarnición británica, y hacen que la Fuerza Expedicionaria Británica que quedaba se fuera hacia Dunkerque. ¿Saben qué? Váyanse para allá y vamos a enviar a rescatarlos. Pero era tal la velocidad con la que avanzaban los nazis que Churchill mandó a Sir Thomas Lawrence, que era el que comandaba a la Fuerza Expedicionaria en Calais. Dijo, ¿sabes qué? Ahí aguantas a los alemanes, no se van a rendir. O sea, literalmente les dijo, se van a morir. Sí. Se van a morir en la realidad. Literalmente los mandó a morir y sabían que esa era la orden. Dicen que esa noche Churchill pues no durmió ni un minuto, o sea, pensando que estaban masacrando a sus soldados para que pudieran la Fuerza Expedicionaria Británica juntarse en Dunkerque, y habían dejado todo atrás, cañones y rifles, municiones, lo que podían, ellos querían rescatarlo. Y se le ocurre a Churchill, dice, ¿cómo va? O sea, estos tipos van a despedazar a mi regimiento de Calais, van a llegar y me van a acabar a los demás, o mínimo los van a tomar prisioneros, o los van a despedazar. Entonces hace un llamado a todas las embarcaciones, todas, de guerra, pesqueras, comerciantes, yates de placer, todos vayan a Dunkerque, a Francia, a rescatar soldados. Claro. Sí, es lo que se ve en la película. En la película de Dunkerque, exactamente. Rescataron 330,000 hombres, entre soldados ingleses, soldados belgas, soldados franceses. Entonces, fue un hecho muy heroico porque, claro, no te digo que no. Imagínate en 2 días la Luftwaffe, la Fuerza Aérea nazi, bombardeando y tirando a placer. Nomás que en ese tiempo pues no habían sistemas de disparo así muy certeros y prácticamente un porcentaje de una tercera parte de las bombas caían en su lugar o los disparos llegaban hasta a su destino. Y hundieron varias embarcaciones, pero igual 330,000 rescatados, pues fue toda una proeza. Sí, pues claro. El rescate de Dunkerque se dio a menos de un mes que Churchill había tomado el poder. Pero para Churchill era más importante integrar un comité de guerra. Y para eso incluyó un grupo diverso de personas. Pero también lo que hizo es generar de inmediato un inmueble relativamente subterráneo en el mismísimo Londres, donde iban a hacer sus cuartos, él los llamaba los cuartos de guerra. Que es precisamente lo que visitamos ahí en Londres, ¿verdad? Efectivamente. Que cabe mencionar que esto no se los decimos por presumir ni nada de eso. Simplemente es que este viaje para nosotros significó mucho y para mí es como un sueño hecho realidad todavía. Bueno, sí, eso me gustó muchísimo. Creo que es una atracción como que está un poco infravalorada de ahí de Londres, ¿no? Porque obviamente todo el mundo se va a quedar lo típico que el London Eye, que es la rueda, etcétera, ¿no? La Plaza Trafalgar, el Hyde Park. Sí, que el reloj. El Palacio de Buckingham, el Big Ben. El Big Ben, que cabe mencionar que el Big Ben es la campana que está en la torre, no es el reloj. Y nomás es como dato curioso para que no vayan a cometer el error de decir que el reloj es el Big Ben. Bueno, el caso es que ahí los cuartos de guerra de Churchill está muy padre. Yo creo que fue de mis cosas favoritas, ¿no? A ti, para ti también yo me imagino, sí, porque sí, pues los dos estábamos ahí vueltos locos de que entras y primero te dan como un celular viejito, ¿no? Como de esos así grandísimos que pesan como 1 kilo, que parecen ladrillo, y con eso vas escuchando según la parte en la que vas caminando, te van explicando lo que pasó ahí, qué es lo que estás viendo, y pues literal pasas por la sala de reuniones donde se juntaban a planear qué es lo que iban a hacer. Su lugar, bueno, su sala como de los teléfonos,
donde se comunicaban Salas de al comunicación. exterior. Así es, y creo que tenían un teléfono rojo en específico, donde donde recibían como otro tipo de información más apremiante. Era la línea directa con el presidente de los Estados Unidos o con Stalin. Ok. Sí, y luego sus cuartos de mapas. Luego me acuerdo algo bien curioso, que hay otro cuarto, que hay un mapa gigante ahí en la pared, y se ve que dibujaron un Hitler como de caricatura. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí, Que cómo te no. dicen, si te fijas, así como que a la derecha, así, hay un Hitler dibujado, que ellos ahí lo dibujaron así en caricatura, como, pues, demeritándolo, ¿no? Claro. Y bueno, No, fue una experiencia muy padre. Sí, no, yo estaba ahí vuelta loca. Y ya al final, pues de hecho hasta pasas por el cuarto donde Churchill dormía, pues ahí vivían de a tiro. Sí. Y su cocina. Sí, porque le cocinaban especialmente. Su cocinera de su casa era la que estaba ahí con él. Exacto. Y ya hasta nos tocó probar poquito de la comida que comían en ese tiempo, ¿no? Sí, que a mí no me gustó, la verdad. Sí, una sopa bien rara, como naranja, pastosa. Pastosa no, estaba muy rara. Mira, la verdad no se me hizo tan horrible. No sé si era la emoción o qué. Pero está bien padre, porque hasta aparte te lo sirven en utensilios como de ese tiempo. Exactamente. Así bien sencillos y como bien rudimentarios. Y unas alitas, y pues todo es como muy colores grises y eso, pues sí, era un búnker. Y me acuerdo mucho de un grupo de viejitos que estaba ahí parado en el comedor. Eran así un montón de viejitos, yo creo que como 10, y estaban viendo un mapa y se ponían a alegar y apuntando el mapa, y así se me hicieron bien curiositos, porque se me figura como que obviamente han de haber vivido la guerra ellos y se estaban acordando de cosas y eso, sí, pero típicos ingleses con su trajecito y así bien formal, y ahí platicando de la guerra. Se me hizo muy, muy curiosito. Y pues sí, o sea, es algo muy interesante. Lo puedes ver así como en primera persona, el lugar donde pasaron las cosas. Así hasta es. Literal, tenía un cuartito en específico donde hacía las llamadas con el presidente de los Estados Unidos, que fue cuando le pidió que barcos o aviones. Le pidió, de hecho, en muchas ocasiones estuvo pidiendo armamento, primero que participara, que no los dejara solos. Ajá. Y, oye, pues necesito barcos, necesito cañones, necesito jeeps. Bueno, no, en ese tiempo no se llamaban jeeps, de hecho, jeep es una deformación de GP, que quiere decir General Purpose, o sea, que para propósitos generales, exactamente. Y pues, ¿sabes qué? Bueno, mándanos pues este tipo de armamento, estas ametralladoras, etcétera. Una de las líneas de guerra del nazismo era tener una serie de U-Boots, de submarinos, para destruir todo lo que fuera tratando de llegar a la Gran Bretaña, desde alimentos hasta armas, lo que fuera, para que no recibieran apoyo. Sí, estuvo muy padre, a mí me gustó también. Me sentía, como dices tú, estás en el lugar donde sucedieron las cosas, ¿no? Y no sé si te acuerdas que había un cuarto, que ese cuarto era exclusivamente para que entrara Churchill a pensar. Ah, sí. Nadie lo podía interrumpir a menos que él saliera, pero no podían llegar y tac, tac, tac. Señor primer ministro. Se le necesita acá. No, ni más, o sea, él entraba ahí y hasta que él saliera. Bueno, pues ya entrado en esa instancia, pues la Segunda Guerra se fue desarrollando de manera cruenta, primero con la batalla de Inglaterra, ¿no? Porque los ingleses sufrieron el ataque de la Luftwaffe, que eran miles de aviones, pero con sus famosos aviones Spitfire los ingleses derrotaron a Alemania, cosa que fue verdaderamente, le levantó mucho la moral pues a los ingleses, porque los ingleses prácticamente ya se veían sometidos, se veían, pues no, pues este güey nos va a aplastar, a cuántos países les ha pasado por encima, pero ellos resistieron también gracias a la tenacidad, gracias a que Churchill les infundía muchísimo heroísmo, les infundía muchísima seguridad. Hay el famoso discurso de, bueno, aquí lo iba a leer, pero es muy extenso. Prácticamente dice, lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas, lucharemos en las casas, lucharemos cuarto por cuarto,
lucharemos calle por calle, nunca nos rendiremos, estaremos en las playas, etc. Con gran confianza, con gran confianza mucha fuerza y con el pensamiento siempre en el triunfo adelante. Entonces, defenderemos nuestro honor. Defenderemos nuestra patria, derramaremos hasta la última gota de sangre antes de que el enemigo pise nuestras playas. O sea, realmente hay en la película en esta película que se llama precisamente también Las Horas Más Oscuras, que está basada en este bestseller de Anthony McCarten, que interpreta a Winston Churchill, Gary Oldman, por cierto. Se ve en una escena que él llega al metro de Londres y les empieza a preguntar, oye, muchachos, ¿qué opinan? Sí. ¿Nos rendimos o no nos rendimos? No, claro que no, hay que luchar. Y que él salió con esa convicción. Bueno, la realidad es que no se sabe cómo, porque en realidad su gabinete le decía, ¿sabes qué? Dile a Hitler que ya le pare, que no le entramos. Es más, querían que Mussolini, el duce, les ayudara. Oye, pues habla con Hitler y dile que ya no queremos, o a más, ¿no? Que no se agacho, que nosotros no quisimos empezar la guerra. Entonces, y este Churchill como que les decía, yo creo que sí, y otro día, pues hay que ver. Total, que ahí los trae bien locos. Bueno, ¿qué decidiste? No, pues yo creo que sí sería bueno que le hablaran al duce. Ok, yo hablo con él. Y que... No, espérame. No, y le escriben una carta y el duce se da el lujo de decirles, no, cabrón, ahora le van a entrar. Oye, pues Mussolini no nos quiere ayudar. Ahorita vemos, sí. No, pues hay que rendirnos ante el mismísimo Hitler. Total, que así los traía, y según la película, cuando él fue ahí al metro de Londres a convivir con la gente, que la misma gente le dijo, no hay que rendirnos, él llegó decidido y dijo, ¿saben qué? Le vamos a topar hasta el final. No, eso nunca sucedió, él nunca fue al metro de Londres ni platicó con la gente. Eso es como parte de todas las películas, ¿no? Que ponen algo de sazón, ¿no? Fue algo que se le ocurrió al director, porque como es algo que no se sabe, o sea, un día antes de decir, vamos a la guerra con todo, nadie sabía unas horas antes qué iba a decir. Oye, ¿cómo ves? Pues, yo creo que vamos platicando con Hitler. Oye, ¿qué? ¿Sí vas a echar a platicar con Hitler? No, que chingue su madre ese pinche bigotón. Total, se desarrolla la guerra, agarra gran confianza a la Gran Bretaña gracias a que no los venció, porque la gente misma participó, y ya, pues, conforme se fue desempeñando la guerra, pues ya sería, hay muchos temas al respecto, pero aquí vamos a irnos directamente a la batalla de Stalingrado. Cuando la batalla de Stalingrado, ya se sabía que Hitler no iba a ganar la guerra. Entonces, en 1943 hubo una conferencia donde ya estaba presente Stalin, estaba Franklin Delano Roosevelt, que Roosevelt y Churchill se la llevaban muy bien. Y cosa que no pasó con Eisenhower después. No se la llevaba bien porque también Churchill no... Bueno, el caso es que en esta conferencia de Yalta prácticamente se repartieron a Europa, o no la repartieron así de tú te quedas con eso, sino va a ser protectorado, por llamarlo de una manera. Pero cuando se realiza el desembarco en Normandía, que fue ya la gran invasión a Europa por parte de las tropas norteamericanas y canadienses, Churchill no estaba de acuerdo con Eisenhower. Él quería invadir por Grecia, igual como se le había ocurrido en la Primera Guerra Mundial, que fuera a través de los Dardanelos, y así partimos en dos y le quitamos la retirada a los soviéticos. O sea, ya Churchill también era el único que percibía que esto era el enemigo posterior. Decía, ahorita vamos a tronar a estos, pero el que sigue son los soviéticos, claro. Bueno, total, se logra el triunfo, etcétera, se divide Berlín entre las dos potencias. Y cuando termina su periodo en 1951, cuando termina su periodo en 1945, Churchill vuelve a ¿cómo se dice? A postularse como primer ministro y pierde, cabrón. Malditos malagradecidos. Espérate, pero si el tipo los hizo ganar la guerra, prácticamente les infundió espíritu. Ah, sí, pero el inglés es pragmático. Decía, no, si para eso sí es bueno. Es como si tengo un perro de pelea, pues a lo mejor lo meto a que me cuide mi patio, pero no lo voy a meter a la sala, ¿verdad? Porque me va a desgarrar ahí las cosas. Pero igual, él se vuelve a postular por tercera vez, ya en 1951, y ahí vuelve a ganar. Ya está la reina Isabel en ese momento.
Ah, ok, ok. Estaba la reina Isabel. En 1953 le dan el Premio Nobel de Literatura. Wow. Le dan el Premio Nobel de Literatura porque según la academia el tipo describía de una manera muy honrosa, por así decirlo, la historia. No honrosa, es otra palabra. Digamos que de una manera que hay mucha nobleza en la historia y en el proceder de los seres humanos. Eso fue en 1953. Y posteriormente, él participó en algunos conflictos que contra los Mau Mau, que eran unos terroristas de Kenia, porque someter Kenia, pues ¿cómo se les iban a ir en pie, ¿no? Y él recibe un premio. Él en el 55 se retira como primer ministro, no pierde las elecciones, sino que él se retira y en ese momento queda Anthony Eden, porque él ya se sentía cansado. No sé si te acuerdas en la serie esa ¿De The Crown? la de The Crown, cuando le regalan una pintura por sus 80 años, Ah, sí, sí, sí. que le dice el artista, ¿sabe qué? No se la voy a mostrar hasta que la termine. A ver, ¿cómo vas? No. Y al final se la muestra y queda decepcionado. Dijo, ¿qué? Ese es un viejo decrépito. Me veo puteadísimo. Me veo madreadísimo, no manches. Y la reina es la que le dice, ¿sabes qué? Es que estás bien madreado. Es que ya estás así, cabrón. Qué manera tan pasivo-agresiva. Sí, o sea, claro, con las palabras Sí, la reina, sutiles de ella, imagínate, claro. pero le dice, ¿sabes qué? Es que no quieres aceptar que tú eres esa persona. Y se retira en 1955, porque él muere en el 65 ya con 90 años. Y él, aparte del premio de literatura, él recibe un premio que se llama la medalla de la excelentísima orden de la jarretera. Esa orden es el máximo premio que puede recibir un inglés. Esa fue instituida en 1348 por Eduardo III, uno de los reyes que participó en la Guerra de los 100 Años con Francia. Entonces es la máxima distinción que puede aspirar un inglés del tamaño que sea. En 1965 fallece y la reina se encarga de que se le dé una sepultura de Estado, donde participaron 500,000 personas. Wow. Solamente 2 ingleses, 2 británicos, han recibido semejante muestra, digamos, de respeto, de afecto, y que uno de ellos precisamente Horacio Nelson, sí. Si te acuerdas, ¿no? Del almirante Nelson. Sí. Y que el tiene otro... su estatua ahí en la plaza de Trafalgar. De Trafalgar, exactamente. Y el otro era William Gladstone. William Gladstone de alguna manera se parecía mucho a Winston Churchill porque fue 4 veces primer ministro, había sido del Partido Laboral y luego del Conservador, y fue un tipo que hizo varias cosas por el Reino Unido. Entonces solamente William Gladstone o Guillermo Piedralegre y Horacio Nelson recibieron tales honores. Y él fallece de una trombosis, cerebral a los 91 años. Perdón, casi a los 91 años, porque él nació en el 74 del siglo antepasado. Voy a nombrar algunas cosas de Churchill que es importante mencionar porque, es importante para que sepamos otro contexto. Nosotros sabemos todo el lado bueno de Churchill como héroe, pero Churchill, como te había dicho, era supremacista blanco. Y luego, él, por ejemplo, en una batalla entre afganos e iraquíes, él estaba de acuerdo en lanzarles veneno, gas venenoso. Decía, son bien desmadrosos, hay que aventarles gas venenoso, ¿por qué se enojan? Y en 1942, en uno de los estados de la India, precisamente Bengala, desvió varios convoys hacia los soldados y provocó la muerte de casi 4 millones de personas. No manches, ¿neta? Sí, no, ya espérate. ¿Y sabes cuál fue su comentario cuando lo criticaron? Dijo, los hindúes, muchos muertos o pocos muertos, igual se van a reproducir como conejos. Y aparte, él decía que los hindúes eran un grupo de bestias que tenían como dioses a bestias. O sea, el tipo sí tenía sus expresiones muy gachillas, ¿no? Y como te digo, él decía, no, pues los blancos son la raza superior. Entonces, en ese sentido,
es mi opinión personal, creo que por eso él conocía a Hitler, por eso él sabía qué tipo de pillo, qué tipo de criminal era Hitler, porque de alguna manera era igual que él. Shit, qué O sea, horror. quiero que quede que esto claro, es una opinión personal, en primer lugar, y en segundo, no digo que era igual a él. No era igual a él porque él no pretendía desaparecer naciones enteras o grupos étnicos enteros como Hitler con los gitanos, judíos. No, él siempre, y lo que sí siempre manifestó es que la libertad estaba sobre todo, que ellos eran los adalides de la libertad. Es más, una de las cosas que él afirmaba era que todos los países o etnias que estaban bajo la bota de la Gran Bretaña eran afortunados, habían sacado la lotería. O sea, ¿sabes qué? Que la Gran Bretaña sea la nación o el imperio bajo el cual estés sometido o bajo el cual estés ordenado, es un privilegio, debería darte gusto. Ay, wow. Él era un defensor del imperio británico, pero a ultranza. Hay una afirmación precisamente de Anthony McCartney que dice que si pusieras a Hitler en el diván de un psiquiatra, podría decir qué tipo de persona era. Pero que si ponías a Churchill, no iba a saber, se iba a volver loco primero el psiquiatra. Porque era un tipo, desde que se ponía a llorar como niño, tenía peluches de colores, le gustaban los peluches de colores. Luego, era arrojadísimo, o sea, lo veías en la mañana, por ejemplo, si él se levantaba tempranísimo, podía levantarse deprimidísimo y al rato mostrar una seguridad, pero así de dispárenle, aquí tengo el pecho para que le tiren, o sea. Pero lo que dice la opinión de McCartney es, ante todo era un victoriano, él nació en la era victoriana, en la época de la reina Victoria, cuando el imperio británico estaba en la más alta cúspide, bueno, no se puede decir más alta cúspide, estaba en la cúspide de su poder. Era el momento en que Inglaterra ganaba hasta por respirar, era el momento en que Gran Bretaña era la potencia naval y era la potencia mundial en todos los aspectos. Que está padre poquito mencionar que creo que de los momentos más gloriosos de Inglaterra, a Inglaterra ha estado bajo el mando de mujeres, ¿no? Con la reina Isabel I, la reina Victoria y bueno, ahorita... Y Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Bueno, sí, ella como primer ministro. Como primer ministro, o sea, ahorita con la reina Isabel II, pero Margaret Thatcher como primer ministra fue una persona que le devolvió el orgullo, ¿eh? O sea, yo lo que digo es que en esa época, en los 80s, cuando entra Ronald Reagan a Estados Unidos, le devuelve a Estados Unidos el orgullo, porque estaba pisoteado. Acababa de pasar Jimmy Carter y prácticamente se burlaban. Y luego llega Margaret Thatcher y suspende, o sea, hace un montón de cosas, suspende sindicatos, algunas empresas que le pertenecían al Estado se las concursa otra vez para particulares. Luego, bueno, a lo mejor tú no viste esta película de unos iraníes que toman precisamente ¿cómo se le llama? La embajada de Irán en Inglaterra. Ah, ok. Entonces el grupo de los SAS, que es un grupo de élite, de comando de élite, sí. Tipo Navy SEALs, entra a rescatar a los rehenes, y era 1981, y estaba en la prensa, y pues los agentes y la Scotland Yard y el MI6. MI6, retiraban a los... Y cuando ya, porque esa orden la tenía que dar la primer ministra, ¿sabes qué? Ya tenemos todo listo, vamos a entrar, vamos a hacer esto, así, así. Y les dice ella, adelante. Ah, pero primero tenemos que quitar a los periodistas. No los quiten, inviten más. O sea, así de esos tanates tenía ella. Dijo, no, van a ver lo que somos capaces, que vea todo el mundo lo que somos capaces. Y efectivamente, o sea, tronaron a todos los terroristas, sí hubo algunas bajas entre los civiles, creo que hubo 2, pero ella
le gustaba ¿cómo dicen? El deporte extremo. Y esta mujer fue la que le quitó lo mediocre a la Gran Bretaña, porque ya realmente era un país pues, de mediocres. Habían tronado muchísimas empresas. Estaba en pleno apogeo el movimiento punk. El movimiento punk, sí. no digo que sea malo, porque a mí me gusta la música punk, pero lo que sí es que se derivó de una serie de jóvenes desempleados. O sea, había un desempleo enorme. La anarquía en la monarquía. Exactamente, la anarquía, ¿no? Ya ves, inclusive hay una canción de Sex Pistols que se llama así, Anarquía en el Reino Unido. Entonces, y se generó en los 70s, de cuando Inglaterra no pasaba de ser perico perro, claro, ¿no? O sea, pero bueno, finalmente este fue una cápsula sobre la señora Thatcher, la dama de hierro, le decían. Espero después hablemos de ella. Yo creo que sí será así. Y pues esto es lo que podemos mencionar acerca de Sir Winston Churchill, que como un héroe en el mundo, porque como dice McCartney, salvó al mundo del abismo, pero también así como lo salvó del abismo, él se encontró muchos momentos dentro del abismo de sí mismo. Muy bien, ese fue nuestro episodio de hoy. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo. Yo la verdad sí, pues me llevé un poco de decepción, digamos, no esperaba que Churchill tuviera ese lado tan oscuro, pero a fin de cuentas esa es la historia y siempre hay que contar todas las versiones posibles porque pues justamente como él dijo, la historia me va a hacer quedar bien, pero es porque pretendo escribirla yo. Palabras más, palabras menos, pero más o menos eso él dijo. Entonces fue bueno conocer su otra cara. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Ya conocían su lado oscuro? ¿O siempre les cayó mal? ¿O les caía muy bien como a mí? En fin, síganos en Instagram y en Facebook. Estamos en las dos como Chismes de Historia y Ciencia. Y también si quieren díganos ahí en los comentarios, en mensajes, si quieren que les subamos fotos de los cuartos de guerra de Churchill. No se los quiero subir nomás así porque se me antoja, porque igual me van a decir, y a mí qué chingados me importa, ¿verdad? Pero si les late, se lo subimos, nomás platíquenos y pues nosotros lo hacemos. El caso es compartir y tratar de compartir conocimiento y que se emocionen junto con nosotros. Bueno, muchas gracias de nuevo por todo su apoyo, sus comentarios. La verdad que eso nos motiva mucho y pues si les gusta el podcast, compártanlo con otras personas. Hasta el próximo capítulo. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.